Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos en el tercer pico de la pandemia, tiempo de crisis, en muchos casos de desconsuelo, un poco de impotencia, de inseguridad, de peligro. Ha aumentado el número de dificultades psicológicas, laborales, académicas, cuando no incluso de ausencia de medios para sobrevivir. Esta semana salió el índice de pobreza, aumentado obviamente, sobre todo en las zonas urbanas. Entonces, en este panorama un poco desolador, hacen falta personas que den luz, que contagien alegría, que brinden consuelo. En cristiano, hemos dicho en las últimas meditaciones, hacen falta apóstoles, hacen falta testigos. Ustedes serán mis testigos, dice Jesús resucitado a los apóstoles. Hacen falta buenos pastores, como veíamos el domingo pasado. Y nosotros, tú y yo, estamos llamados a ser esos sembradores de paz y de alegría. Pero podríamos objetar de dónde sacar la fuerza para dar esa esperanza, si nosotros mismos flaqueamos. Y me parecía que el pasaje que contemplaremos en esta meditación, el Evangelio de la misa del quinto domingo de Pascua, nos ofrece una respuesta, nos da luces para como retomar esa llamada que el Señor nos hace. Estamos en la última cena. El Señor está, digamos, un pasaje que es como una ampliación de lo que se llama técnicamente el discurso de la despedida. Y Jesús una vez más apela a ese modo tan típico suyo de predicar, que pues continúa la tradición rabínica de predicar con imágenes, con parábolas, con alegorías, hacerse entender por medio de ejemplos gráficos. Y la que vamos a considerar ahora es la parábola de la vid y los sarmientos, que no es original de Jesús. La historia de la vid es tradicional. En el Antiguo Testamento, Israel era la vid que el Señor había sembrado. De hecho, en el templo se conserva en esos tiempos, mientras Jesús estaba hablando ahí a pocos metros, se conservaba una gigantesca vid de oro con racimos grandísimos del tamaño de un hombre, que simbolizaba los abundantes frutos del pueblo elegido. Unos años atrás, una sublevación judía había acuñado una moneda judía con la vid y los sarmientos para exaltar la santidad de la ciudad santa de Jerusalén. También se conoce que la comunidad rabínica de Yamnia, que fue la que conservó la doctrina después de la caída del templo, se llamaba así, la viña. Sin embargo, Jesús apela a esa imagen, pero le da un significado distinto. Anuncia una interpretación diversa. La analogía ya no se aplica al pueblo judío, sino a él mismo, que es la verdadera vid. En San Juan, ese yo soy, que como ustedes saben es el nombre que se da a Dios en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta y cuando me digan que quién me envió, ¿qué les respondo? Diles que yo soy me envió. Yahvé significa yo soy el que soy. No como me dijo un alumno en un examen, yo soy así, no, yo soy el que soy, ¿no? Yahvé. Entonces, Jesús dice como 7 veces en el Evangelio de San Juan, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero yo soy la vid. Esa es una de esas aplicaciones que él se hace y de hecho hay un exegeta que dice,
El elemento esencial y de mayor relieve en esta frase es el yo soy. El Hijo mismo se identifica con la vid. Él mismo se ha convertido en vid. Se ha dejado plantar en la tierra. Acordémonos que el Domingo de Ramos había dicho esa alegoría, ¿no? Del grano, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no dará fruto. Bueno, pues ahora no es grano de trigo, sino vid, semilla de vid, se deja plantar en la tierra, entra en la vid. El misterio de la encarnación del que Juan habló en el prólogo, ahora se retoma aquí en el capítulo 15 de una manera sorprendentemente nueva. Yo soy la verdadera vid, yo soy. Y mi Padre es el labrador. El Padre siembra la semilla del Hijo y los cristianos son los sarmientos que se unen a esa cepa viva. El fin de la siembra es dar fruto. El medio es la unión con Jesús. Es como la explicación así de la parábola. Por eso continúa diciendo Jesús, a todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. El sarmiento, dice el diccionario de la Real Academia Española, es el vástago de la vid, que es largo, delgado, flexible y nudoso, de donde brotan las hojas, las tijeretas y los racimos. Entonces, con el pasar de las estaciones, se siembra en una estación concreta y a medida que van pasando los meses se les va podando para que los frutos sean abundantes. Entonces, los que se ven secotes, ¿no? A veces pasa uno igual, pues no sé, aquí con el rosal, entonces uno las hojas ya secas, pues uno las va arrancando, pues para que no quiten vida, ¿no? Entonces, para que las que están bien sean las que se lleven toda la savia. Un poco aquí se hace lo mismo, ¿no? Y se les poda para que como que cojan más fuerza, más capacidad de recibir y posteriormente de frutos más gordos. Entonces en febrero o marzo se cortan los sarmientos que ya se ve que no van a dar fruto y en agosto, cuando ya la vid está cubierta de hojas, hay una segunda poda en la que se cortan los brotes menores para que solamente crezcan los sarmientos que van a dar frutos gordos, abundantes, ¿no? Y entonces la parábola no solamente tiene esa dimensión cristológica, yo soy la vid, sino también que incluye un aspecto eclesial. Nosotros somos los sarmientos. Los cristianos están íntimamente relacionados con Jesús como los vástagos con la cepa. Por eso dice Jesús, a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. El fin es dar fruto. ¿Cuál es ese fruto? Bueno, hay muchos tipos de frutos, entendemos habitualmente el fruto apostólico, ¿no? Pero el gran fruto, y es muy bonito, claro, y para entender aquello con lo que comenzábamos, para poder ser buenos apóstoles, para poder dar alegría en estos tiempos difíciles, para poder ser luz, sal de la tierra, luz del mundo, hace falta estar muy pegado a la vida. Hace falta el fruto del amor de Jesús, no así como en plan palabras bonitas, sino el fruto de la caridad, de la verdadera comunión. O sea, el fruto de la santidad. Ayer beatificaron a el siervo de Dios José Gregorio Hernández y uno que ve, pues que lo ponen como ejemplo de qué, de caridad, de servicio a los pobres, el médico de los pobres, pero ¿de dónde salía eso? ¿No? ¿Cuál era el alma que le daba vida a aquella labor externa? Que era un hombre de una profunda vida interior. O sea, él daba fruto de caridad a los demás porque estaba enamorado de Dios, siendo un médico muy importante, de gran rigor científico, especialista en enfermedades infecciosas, había estudiado en París, profesor universitario, había fundado los primeros laboratorios de la Universidad Central de Caracas de enfermedades infecciosas, de fisiología. Siendo un gran científico, era un hombre de misa diaria, era un hombre de rosario diario, un hombre enamorado de Dios. Y no es como que curioso, ¿no? A pesar de ser teológico, espiritual, piadoso, también era un buen científico y un gran médico. No, fue un gran científico y un gran médico precisamente a causa de ese estar unido a Jesús. Y qué bueno que la iglesia cuando lo pone de modelo es eso, es decir, los apóstoles de ahora deben mirar esos ejemplos y procurar actuar de la misma forma. Unirse mucho a Jesús, dar fruto de amor,
de unión con Jesús, de comunión, para poder después servir a los demás. El Papa Francisco decía, se trata de permanecer en el Señor para encontrar desde ahí el valor de salir de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de nuestros espacios restringidos y protegidos. Entonces tenemos la experiencia, ¿no? que a veces las decisiones de servir, de darnos, pues vienen de la oración. Cuando uno está hablando con el Señor, está mirando su ejemplo, cuando está pidiendo, viendo qué me pide, entonces el Señor le dice, no, pues te pido esto, que le ayudes a esta persona, o que te olvides más de ti y te dediques a servir a los demás. Es en la oración, ¿no? Donde sale uno de esos espacios restringidos y protegidos para adentrarnos en el mar abierto de las necesidades de los demás, para dar un respiro amplio a nuestro testimonio cristiano en el mundo. Pero nadie da lo que no tiene. Por eso el Señor advierte que la raíz de la eficacia apostólica es la unión con Él. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. La clave de la eficacia apostólica, del servicio a los demás, está en la unión personal con el Maestro. Eso ya lo dice, por ejemplo, el Concilio Vaticano II. Tiene un documento que llama Actividad Apostólica, Apostólica in Actuositatem. Y dice el concilio, como Cristo enviado por el Padre es la fuente y el origen de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado de los laicos depende de la unión vital que tengan con Cristo. Unión vital, amistad con Jesús, es otra manera bonita de verlo. Uno de los textos del prelado actual de la obra, una de las primeras cartas fue sobre la amistad, que es muy importante entender eso, que a veces uno puede pensar que el apostolado cristiano es como el cumplimiento de unas metas o de unos objetivos, de unos indicadores, y no, es amistad, que aprendemos de Cristo. Os he llamado amigos, ya no sois siervos, sino mis amigos. Y nuestra vida es de amistad, de amor, ¿no? Amistad con Dios, amistad con nuestros hermanos, ¿no? Amistad con todas las almas. Entonces, para ser buen amigo de los demás, hace falta, ante todo, ser muy buen amigo de Jesús. Así lo recomendaba San José María a sus hijos espirituales en una de sus primeras cartas. Decía, necesitamos una rica vida interior, signo cierto de amistad con Dios. ¿Cómo se da uno cuenta si uno es amigo de Dios? En que tiene una rica vida interior, en que está en permanente diálogo con Él, hablando con Él, compartiendo sus ilusiones, sus esperanzas, buscando su voluntad, buscando... Un buen amigo procura hacer feliz al otro amigo, ¿no? Signo cierto de amistad con Dios y condición imprescindible para cualquier labor de almas. Como la clave para ser buen apóstol es ser buen amigo de Dios. La clave para ser buen amigo de nuestros amigos es ser, ante todo, ser amigo del amigo con mayúscula, que es Jesús. En cambio, dice, o sea, el que está con el Señor da fruto. En cambio, el que no da fruto se arranca. ¿Y qué pasa con el que sí fructifica? No, pues el que no da fruto lo arranca, pues se entiende. El que da fruto, el que va engordando, pues uno diría, qué bien, ¿no? Como que lo besa o lo peina, se goza en que esté dando fruto. Pues resulta que dice, no, el que fructifica lo poda para que produzca más, lo chuza para que crezca más adelante, ¿no? Como hizo con el Hijo, a veces es difícil de entender, ¿no? A Jesucristo, al que le pidió que diera su vida en la cruz, pues así nos pide a nosotros que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos su cruz y que lo sigamos. Una luz que recibió San José María muy desde el comienzo de la obra, que la clave era ser hijo de Dios, pues convencerse de que el fundamento de la espiritualidad es la filiación divina. Pero muchos años más tarde, como casi 40 años después, en alguna meditación decía, ahora lo veo con una luz nueva. Tener la cruz, estar en la cruz, es ser hijo. Jesús, el Padre, pues como que
lleva a la plenitud la misión del Hijo, pues el culmen de la misión del Padre por parte de Jesucristo es entregar su vida en la cruz. Y nosotros, pues que somos otros Cristos, estamos llamados a ser otros Cristos, que Cristo sea el que viva en nosotros, pues ese es el camino. El que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Tener la cruz es ser hijo. En la cruz está el descanso. En la cruz está la paz. En la cruz está la fuerza. En la cruz está la luz. Ahora estamos con la cruz de la pandemia, la cruz de los confinamientos, la cruz del sufrimiento propio y ajeno. Todos tenemos casos cercanos, ¿no? De un pariente, de un hermano, del mejor amigo, del... ya no nos coge lejos, está muy cerca. Y se nota pues que ese dolor, y es normal que nos cueste. A San José María también, hace un año, cuando empezábamos esto, te acordarás que empezamos con esa meditación, crecer para adentro. Nos acordábamos de ese confinamiento de San José María, más de 6 meses en la legación de Honduras, encerrado en un cuarto con poquísima comida, pues en un cuarto él con 6 personas más, en una pequeña casa donde había casi 100, con el riesgo de morir, ¿no? De que era que si entraba por ahí, pues esos locos los mataban. ¿Y cómo lo vivió él? Lo tomó como una ocasión para crecer interiormente. Y en alguna ocasión les predicaba a esos muchachos que estaban con él casi todos los días, pues para tenerlos también espiritualmente encendidos. Y hablaba de su vida espiritual, de lo que le pasaba a él por dentro. Y en una de esas meditaciones decía, ¿por qué me lamento también de todo lo que me rodea y me sucede? De las personas que están conmigo, de su trato, de sus flaquezas, de las mías. ¿No ocurre todo así para mi bien? Él hacía examen y se da cuenta, hombre, uno a veces se queja y hay objetividad en esa queja, ¿no? Es decir, porque no lo vemos sobrenaturalmente. ¿No será que el Señor me está podando? Como dice San Pablo, todo es para bien. No me doy cuenta, me falta hacer más oración, identificarme más con la voluntad del Señor para darme cuenta que eso es para bien mío. Vamos a preguntarnos, decía San José María, ¿qué hace el buen labrador con su viña? ¿No la vigila cuidadosamente para podarla en el tiempo oportuno? Pues si yo estoy unido a la vid, debo alegrarme de estas humillaciones, de estas contradicciones, de esta poda, porque esta es la poda que el Maestro realiza en mi alma, donde hay tanto, tanto que cortar. Pues eso la traí aquí hoy, porque pues meditando sobre la vida de los sarmientos, pues me encontré este texto tan bonito, ¿no? Darnos cuenta que lo de la poda es algo muy serio, que el Señor nos ama, nos quiere tanto que nos poda, que nos cuida, que nos lleva a la cruz como a su Hijo, nos purifica, como veremos más adelante. No me doy cuenta que este es el medio para que yo dé frutos más seguros y jugosos. Estamos hablando la predicación de San José María en 1937. Ya había logrado frutos, había varios muchachos, habían pedido la admisión. Claro, esa guerra vino y pues sí, cuando eran pocos, eh, pues era como poner en riesgo su vocación. Pero mira, uno hoy día se reiría, ¿no? Que en 1937 él hable, que no me di cuenta que todo esto es para mayor eficacia. 40 años más tarde, pues 60.000 hijos, 1.500 sacerdotes. Claro, para una misión tan grande hacía falta unirse mucho a la cruz. Y es lo que el Señor permitió. También a nosotros, guardadas las proporciones, el Señor nos permite ahora estas dificultades, estas contradicciones de fuera, de dentro, las tensiones, los sufrimientos, los dolores. Y podemos preguntarnos, ¿qué me vas a dar, Señor, si me estás pidiendo esto? Entonces, en lugar de quejarnos, de que es lógico que nos quejemos, que tengamos esa visión sobrenatural, de decir, ¿no será que eres ese divino sembrador que me está podando para purificarme, para que dé más frutos, más seguros y más jugosos? ¿Desde cuándo se queja la cepa, como dicen los labradores, al ser podada por su dueño? Pareció un texto muy bonito este de San José María. Pues a propósito de purificación, sigue diciendo Jesús, ustedes ya están limpios por la palabra que les hablé. Tu palabra, Señor, nos purifica. ¿Y por qué dice esto aquí?
llama la atención, ¿no? Acaba de limpiarles los pies como preparación para la Eucaristía. El tema de la purificación siempre forma parte de la religión, de todas las religiones, esa necesidad de ser perdonados, ¿no? Todos somos conscientes de que no somos dignos, ¿no? En el fondo todos tenemos esa nostalgia del paraíso perdido por el pecado original y por nuestros propios pecados. El Papa Benedicto XVI decía, la palabra, ustedes ya están limpios por la palabra que les hablé. La palabra es lo que penetra en ellos, transforma su pensamiento y su voluntad, su corazón, y lo abre, de tal modo que se convierte en un corazón que ve. El tema del corazón es muy profundo. Von Hillebrand, por ejemplo. En el fondo es como la persona misma, ¿no? O la intimidad, lo que es uno, ¿no? Profundamente. Entonces dice, la palabra de Dios nos transforma, nos convierte en una persona que ve. Esto lo escribe Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret, pero en esa encíclica primera, Deus Caritas Est, habla del samaritano, de aquellos señores que pasan y no determinan a aquel pobre hombre que está ahí sufriendo tanto, y son hombres religiosos, un sacerdote, un levita, y pasa un enemigo, y ese hombre lo ve, tiene un corazón que ve, entonces habla de el corazón que ve. Pues, ¿cómo tener un corazón que ve? Teniéndolo como en la misma longitud de onda del corazón de Jesús. La palabra de Dios nos transforma y nos hace a la medida del corazón suyo. Esto es una ejaculatoria, danos Señor un corazón a la medida del tuyo. Bueno, pues damos un corazón que ve, un corazón de buen samaritano. Purifícanos con tu palabra, que con tu oración, Señor, nos parezcamos cada vez más a ti, nos purifiquemos. Necesidad de purificarse para acceder a la comunión. Necesidad de pedir perdón, también quizá, pues el Señor por eso lo menciona, porque somos débiles y necesitamos acudir muchas veces al sacramento de la reconciliación, buscando alguna cita para mencionar en este momento. Encontré dos casos análogos. Uno que cita Ratzinger, pero en una homilía de Julian Green, un famoso escritor, que habla de eso, ¿no? de un sacerdote con el que se puso a conversar. Y le dijo, usted lo que necesita es que le pida perdón a Dios y que lo suelva. Sé que ya habían llegado a una intimidad muy grande y se pone de rodillas, ego te absolva peccatis tuis. Entonces aquel hombre, pues, que es un gran poeta, escribe las maravillas. Esto es lo que yo necesitaba, tenía años necesitando que alguien me dijera esto, yo te perdono de tus pecados. Pues no un hombre más, sino que Dios me lo dijera a través de su representante. Y años atrás también hay una famosa mujer conversa que también se ha metido en el mundo de la política, la diplomacia, y cuenta eso, que empezó a necesitar, a darse cuenta que todo ese poder, toda esa vida pública, se salía en la prensa, no era suficiente. Tenía ahí una nostalgia de Dios, entonces empezó dirección espiritual con un dominico, que hay un momento en que le dice eso, ¿no? Me sentí desgraciada, le comenté lo difícil que era todo, era una hipócrita, no creo en nada y mi fe no repercute en mi vida. Aquel hombre me miró y me dijo con sencillez, es muy posible que necesite la absolución. De pronto me sucedió la cosa más asombrosa e inesperada. Me recorrió una oleada de inmensa alegría que no se parecía a nada que me hubiera ocurrido antes, el perdón de Dios. No puedo explicarlo con palabras, pero fue un giro absoluto en mi vida como católica. Dios, que hasta ese momento me resultaba una entidad bastante lejana, se convirtió en un Dios personal allí y en ese momento. Cuando escuchó las palabras del sacerdote, yo te absolvo. Ustedes están purificados por mi palabra. Y por eso el Señor ha querido que este pontificado esté marcado por esa característica divina, la misericordia. Y que el Papa insista por activa y por pasiva en que nos acerquemos a Dios, que siempre perdona. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, dice el Papa. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Además de la reconciliación, nosotros nos encendemos, nos iluminamos, nos purificamos como los apóstoles, con la liturgia de la palabra que escuchamos en la misa antes de pasar a la mesa de la Eucaristía.
Entonces, muy bonito, estamos hablando en la última cena, recordemos, ¿no? Está el Señor a punto de instituir la Sagrada Eucaristía. Y entonces ahí es donde viene lo que sigue. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Manete in me. ¿No? Unirnos a Jesús por la reconciliación, por la palabra y por el pan. Cuando uno estudia, por ejemplo, qué hacía San José María con los jóvenes a los que trataba, qué consejos daba para la vida espiritual, hablaba mucho de esto. El pan y la palabra, la Eucaristía y la oración. Ese es el camino para entrar en comunión con Jesús y para permanecer con Él, por Él y en Él. En una de esas cartas de San José María también decía, en la Sagrada Eucaristía y en la oración está la cátedra, en la que aprendemos a vivir sirviendo con servicio alegre a todas las almas. Cátedra es la mesa desde donde se da la clase, ¿no? Desde donde el catedrático, ¿no? El profesor enseña. También la cátedra es donde el obispo en la catedral anuncia la palabra de Dios. Bueno, la cátedra de Dios está en la Eucaristía y en la oración. Ahí aprendemos a vivir, a servir con servicio alegre a todas las almas. Palabra, oración, diálogo, profundizar en las enseñanzas sagradas, apropiarla a nuestra vida de hoy. El Papa está hablando mucho de esto, ¿no? De la oración. Ahora está como de moda la meditación. Entonces el miércoles pasado el Papa lo mencionó, que está bien eso de la meditación. Dice, ahora, una meditación que se quede en una introspección, en un quedarse dentro de uno mismo, pues no es suficientemente eficaz. Hace falta llegar al diálogo. La auténtica oración cristiana llega al encuentro amoroso con Jesús, a hablar con Él, a escucharlo, a que nos remueva, a que nos proponga cosas, a que veamos lo que Él está esperando de nosotros. Y hay muchas maneras de hacer oración, dar gracias, tantas cosas por las que hay que agradecer, pedir perdón, adorar, interceder por los demás. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mira el anuncio, la promesa de Jesús. Pedid lo que deseáis y se realizará. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Entonces es la clave. La clave que nos preguntábamos al comienzo es permanecer en él. Fíjate que es permanecer, no simplemente estar. Y esa es como la diferencia que da el diccionario, ¿no? Permanecer dice mantenerse. Almas de Eucaristía, almas de oración. Oración, un tiempo fijo, hora fija, que no sea un momentico ahí de, bueno, ya es algo, dar gracias al empezar el día, al terminarlo, pero que haya un tiempo concreto, 10, 15 minutos de hablar con el Señor. Y quizá un rato por la mañana y otro por la tarde, para ver nuestro día a la luz de su voluntad. Almas de oración, pero sobre todo almas de Eucaristía. Procurar que la misa dominical, y por qué no también otros días, sea el centro de nuestra semana. Y si hay dificultades y los confinamientos nos impiden ir a la iglesia, pues con mayor razón buscarla más a través de los medios electrónicos, que en YouTube, bueno, buscar tener ese encuentro con Dios, ahondar. Qué bueno sería que después de que pase todo esto uno diga, la ausencia, el ayuno eucarístico me sirvió para enamorarme más de Jesús y lo empecé a buscar y empecé a asistir a misa con más frecuencia. ¿Por qué no diario? Pues inicialmente a través de medios electrónicos, pero me enamoré de la Eucaristía. Que sea el centro de nuestra semana, hacer un buen rato de oración mental y visitarlo en el sagrario cada día, ya sea de modo presencial o virtual. Uno de ustedes me decía en estos días pues, que se ubicaba dónde está el sagrario más cercano y le hace la visita pues, desde la casa, desde la habitación. Como los enamorados también podemos rondarlo en la medida de nuestras posibilidades, saludarlo, al menos con la imaginación, tener identificado el sagrario más cercano para dedicarle nuestro trabajo. Y como decía San José María, asaltar sagrarios, que uno pasa por ahí en el carro y ve que hay un sagrario, una capilla, una iglesia, pues hacer una comunión espiritual, saludarlo, decirle algo. O como dice en Forja, en el punto 437, estar muy pegados por medio del pan y de la palabra a Jesucristo, que es nuestra vida, diciéndole palabras de cariño a lo largo de todo el día. Los enamorados hacen así.
están mandando mensajes cada rato, están preguntándose cómo están, haciendo la videollamada porque el simple mensaje queda muy poco. Pues igual nosotros con el Señor, por medio del pan y la palabra, unirnos a Él, que es nuestra vida, decirle palabras de cariño a lo largo del día. Eso es la comunión, permanecer en Él y Él en nosotros. Esa es la gran promesa de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, había dicho en el capítulo 6 de San Juan. Buscar lo que nos una, la oración, la penitencia, la caridad, y rechazar lo que nos aparte de Dios, la soberbia, el orgullo, el egoísmo, la impureza, la indolencia ante las necesidades ajenas. Esa es la clave de la fecundidad. Permaneced en mí. San Juan no tiene ese concepto de San Pablo del cuerpo de Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, esa imagen de la vid expresa objetivamente lo mismo, que no es posible separar a Jesús de los suyos, que somos uno con Él y en Él. Y dice Benedicto XVI, así las palabras sobre la vid muestran que ese don que el Señor nos dio es irrevocable, que nunca nos lo va a quitar. Dios, al hacerse hombre, al quedarse en el sagrario, se comprometió consigo mismo. Al mismo tiempo nos habla de la exigencia del don, que siempre está reclamándonos nuestra respuesta. A permanecer, a perseverar. ¿No? Es fácil, un primer entusiasmo, pero después viene la constancia en los cambios, en la monotonía del desierto que se ha de atravesar a lo largo de la vida, la paciencia de proseguir siempre igual, aun cuando disminuye el romanticismo de la primera hora y solo queda el sí profundo y puro de la fe. Sin mí no podéis hacer nada, sigue diciendo el Señor, que se puede entender en el sentido negativo, si no es con Él no lo hacemos, pero también en sentido positivo, con Él lo lograremos, la seguridad de que Él estará con nosotros y por tanto de que con Él lo podremos todo. Así decía San José María. Hemos de poner nuestro esfuerzo en la propia vida espiritual y en la labor apostólica, convencidos de que el fruto depende solo de Dios. Nuestra fuerza es la oración. Nunca hemos tenido otra arma. Perseveremos que el Señor nos escuchará. Bueno, nos preguntábamos al comienzo de dónde sacar la fuerza para brindar esperanza en tiempos difíciles si nosotros mismos flaqueamos. Y el Señor nos ha dado la respuesta. Se trata de estar bien unidos a Él, como los sarmientos a la vid, como la Virgen pegada a Él ahora que comenzamos su mes, como San José pegado a ella y a Jesús, de tal modo que sea su gracia la que actúe por medio de nosotros como instrumentos. El Señor mismo nos garantiza la abundancia de frutos de caridad, de comunión, de servicio, como termina diciendo. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que ustedes den fruto abundante, así serán discípulos míos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.